Nace con el sol Villa Alemana, con esfuerzo y alegría, una esperanza que me guía a esta ciudad que con sus trenes, molinos y aguas puras cautivan nuestras vidas. Junto a las familias, juventudes. En el capítulo pasado hablamos de los inicios del cine y nos abocamos a contarles lo que había pasado a ustedes con la primera película, con la primera exhibición de película y algo de cómo funcionaba el cine. Pero el cine no parte con esa primera película de Tren llegando a la estación, sino que parte muy, muy atrás. Las imágenes en movimiento, que era el cine, no parten ese día, no parten esos años, parten miles de años atrás. Y yo les voy a contar por qué parten miles de años atrás. Porque el fenómeno de estas imágenes en movimiento comienza cuando ni siquiera se pensaba que vendría algo similar, que nadie pensó lo que iba a ocurrir. Lo anterior también se conoce como precine. Lo anterior a el inicio del cine en 1895 se conoce como precine, y este tiene sus orígenes con la necesidad del hombre primitivo de comunicar lo que hacía y lo que hacía en su vida diaria, en su vida cotidiana, tal como, por ejemplo, las faenas de caza, las luchas con otras etnias, con otros grupos rivales, y cómo alimentaba a su clan. ¿Qué pasaba? Bueno, estas primeras imágenes fueron desarrolladas por este hombre primitivo y fueron descubiertas hasta el momento en las cuevas de Lascaux, en el sur de Francia, y allí, en una pared rocosa de una de esas cuevas, imagínense una cueva, una pared rocosa, fueron descubiertas imágenes de toros, de ciervos y otros animales que estaban dibujados en la roca. Eso estaba allí pintado. ¿Con qué? Con raíces, con sangre de los animales que habían cazado, con restos de la madera que habían quemado, etc. Ellos hacían una composición con lo que tuvieran a mano. Fíjese que en el año 94 esas cuevas de Chauvet fueron descubiertas, ¿ya? Y en esas cuevas que llegaron por casualidad, que datan del periodo paleolítico superior, fueron también descubiertas pinturas que representaban una manada de caballos. Se supone que los caballos estaban corriendo en libertad. Son un grupo de caballos que ahí están viendo ustedes en pantalla, estaban corriendo. Y esos caballos representados por el primitivo lo dio a conocer como podría ser un grupo de caballos que cazaron, los caballos que ellos querían cazar, etc. Y en ambos casos, al encender una fogata, el crepitar de la imagínense una fogata, ¿cierto? El crepitar del fuego, sumado a las corrientes de aire que entraban a la cueva, hacía que esas llamas bailaran, por decirlo de alguna manera. Ustedes me entienden, ¿verdad? Y los animales que estaban dibujados en los muros de esas rocas parecían cobrar vida, parecía que se movían, parecían moverse. Y de lo anterior se puede inferir que tal vez el hombre de ese periodo primitivo se habría imaginado que los animales tenían una vida propia dentro de la caverna. Eso es lucubrando. ¿Qué más podemos decir? Esto no solamente se circunscribe a la época del hombre prehistórico. Andando el tiempo, las imágenes en movimiento igual van desarrollándose y van progresando. El mismo hombre va progresando en cuanto a hacerlo. Fíjese usted un ejemplo bien claro, que es más conocido tal vez que el de las cuevas. En la época de los faraones hay innumerables jeroglíficos y que han sido encontrados en muchos lugares de Egipto, ¿verdad? Y bueno, y también en América, en los mayas, los toltecas, los olmecas. Pongamos en la época de los faraones para ubicarnos mejor. Y tanto el interior como los exteriores de las pirámides había pintados y socavados diversas estructuras. Entonces, cuando uno miraba esos jeroglíficos o esa estructura o esos dibujos, ¿cierto? O esas esculturas en la roca, usted podría, depende del ángulo que estuviera, tener la misma sensación de que cuando prendía la fogata el primitivo y bailaban o se movían los dibujos que tenía ahí. ¿Por qué decimos bailaban? Porque nuestra experiencia dice, el mover una figura dice bailaba, como que bailaba. No, se movían. Entonces, estos hombres antiguos, ya en la antigüedad, ¿cierto? Estamos hablando de Egipto, también ocurría algo similar. Si nos venimos más cercanos todavía a nuestros días, en la Edad Media,
y los caballeros que volvían de la lucha, de una cacería o de un patrullaje por los alrededores del castillo donde estaba su feudo, venían montados en su cabalgadura y estas cabalgaduras los dejaban a la altura de los miradores que tenían los torreones. Los miradores eran estos cuadraditos que iban quedando bajo los torreones, ¿cierto? Que se veía al interior del castillo o hacia afuera. Pero al mirar por esas aberturas y ver reflejado lo que estaba dibujado generalmente en esos castillos, el pasar rápidamente con el caballo en carrera, podían ver cómo que las imágenes iban cobrando un movimiento a través de esas aberturas o muros del castillo. Y podían imaginarse que estas imágenes estaban en movimiento. Por todo lo anterior, se puede decir y se puede considerar que el precine, o lo que posteriormente conoceríamos como imágenes en movimiento, datan de muy, muy antiguo, de la época prehistórica, y se fueron desarrollando hasta llegar a lo que conocemos primero como cine en los albores, y el cine actual tiene sus antecesores en ese precine.